Hola, hoy seguiremos con nuestro tema de fertilización. Iniciaremos con una comparación entre los procesos vistos hasta ahora y lo que ocurre en el animal modelo para los estudios de fertilización, que ha sido el erizo de mar. Luego veremos la fusión de los gametos y la integración del material genético de los dos padres. Lo que hoy conocemos de la fertilización comenzó siendo estudiado en erizo de mar, que es un modelo ideal porque los gametos son de fácil obtención a partir de erizos que se pueden manipular en el laboratorio. Pero no resulta un modelo ideal porque varias de sus características no son compartidas por muchos animales. Por ejemplo, en erizos se ovulan óvulos, porque la ovogénesis se completa en el ovario y por eso se pensó durante mucho tiempo que en vertebrados era similar. Por eso hablamos de ovulación y no de ovocitación, por ejemplo. Asimismo, los procesos de la fertilización son algo diferentes porque siendo de fertilización externa hay varios cambios importantes. Veamos. En primer lugar, recordemos que los espermatozoides deben pasar la gelatina del huevo para alcanzar la membrana vitelina del huevo. Para poderlo hacer requiere utilizar las enzimas hidrolíticas, pero ya les había dicho que múltiples espermatozoides lo pueden hacer y no se requiere ser reconocidos como espermatozoides de esa misma especie. Muchos espermatozoides hacen su reacción acrosómica sin que sean reconocidos previamente como de la especie. Esto quiere decir que la fase de adhesión, es decir, el reconocimiento especie específico, se da después de la reacción acrosómica y no antes como en vertebrados. El reconocimiento especie específico es entonces posterior a la reacción acrosómica en este grupo. Veamos cómo la reacción acrosómica entonces en erizo y equinodermos en general ocurre antes de la adhesión, de manera que el reconocimiento de especie específico se da una vez el espermatozoide ya ha tenido su reacción acrosómica y atravesado la gelatina para alcanzar la membrana vitelina del huevo. Para que ocurra la reacción acrosómica solo basta el contacto con la gelatina del huevo. El espermatozoide tiene por debajo de la membrana acrosomal interna despolimerizadas unas proteínas similares a la actina, que una vez se da el contacto se polimerizan rápidamente por el intercambio iónico de calcio e hidrogeniones desencadenado por el contacto, de la misma manera que el intercambio iónico que vimos para los mamíferos. Esa polimerización produce un perforatorio, acá nombrado como proceso acrosomal, que es una especie de aguja que termina bajo la membrana acrosomal interna una vez se ha dado la reacción acrosómica y así expone los ligandos para los receptores de la célula huevo que están justamente en la membrana acrosomal interna. Veámoslo acá con detalle. En organismos de fertilización externa hay varios tipos de perforatorios. El que acabamos de ver arriba y abajo otros de crustáceos, en el que hay unas proteínas que soportan el perforatorio en la parte basal del núcleo y el perforatorio pasa por un canal nuclear. Pero también hay perforatorios en organismos de fertilización interna, es decir, el perforatorio no es exclusivo de los organismos de fertilización externa, como por ejemplo en insectos. El espermatozoide primitivo no tenía perforatorio, entonces es un carácter derivado que aparece múltiples veces en muchos grupos animales y es un mecanismo para promover la reacción acrosómica. Sobre el proceso acrosomal o perforatorio formado por los microfilamentos de actina polimerizada, queda una vez se da la reacción acrosómica la membrana acrosomal interna, donde están los ligandos del receptor de la zona pelúcida del huevo de los equinodermos, receptores denominados de bindina. La reacción acrosómica ocurre por la entrada de iones sodio y calcio y la expulsión de protones a través de una bomba que eleva el pH. Se requiere calcio para la fusión de membrana plasmática del espermatozoide y acrosomal externa. Los iones calcio permiten la polimerización de la actina para la formación del perforatorio. Una vez ha abierto paso por la gelatina del huevo, el espermatozoide llega a la zona pelúcida exponiendo los ligandos de bindina que se encontrarán con los receptores de bindina en la zona pelúcida o membrana vitelina. Con la reacción acrosómica se liberan las enzimas para erodar la capa de gelatina. Fíjense en rojo donde se encuentran los receptores de bindina. Una vez y gracias a las enzimas hidrolíticas acrosomales, el espermatozoide ha penetrado la capa de gelatina del huevo,
los ligandos para los receptores de bindina ubicados en la membrana acrosomal interna se unen con los receptores de la membrana vitelina del huevo y entonces, ahora sí ocurre el reconocimiento especie específico de los gametos. Entonces, para recordar, los ligandos de bindina en la membrana acrosomal interna se unen a los receptores del huevo de bindina en la membrana vitelina muy próxima a la membrana plasmática del huevo. La adhesión ocurre entonces después de la reacción acrosómica. Comparemos el mismo proceso en erizo de mar y en ratón. Fíjense que la reacción acrosómica ocurre inmediatamente, el espermatozoide contacta la gelatina del huevo en erizo de mar, mientras que en el ratón ocurre cuando ya encontró la zona pelúcida. Comparen por favor el grosor de la zona pelúcida o membrana vitelina aquí en rosado. Es mucho más gruesa en mamíferos y por tanto la reacción acrosómica ocurre para abrirse paso entre la zona pelúcida después del reconocimiento de especie específico y no como en erizo, que ocurre inmediatamente hay contacto. Otras características. Miren por favor que no hay perforatorio y la forma de la descarga de la acrosina es muy diferente en el ratón. Los receptores en erizo se llaman de bindina y están cerca de la membrana plasmática del huevo. Los receptores en ratón se llaman ZP2 y ZP3. Están en la gruesa zona pelúcida del ratón. Los ligandos de la bindina en erizo se encuentran en la membrana acrosomal interna. En el ratón está la ZP3 en la membrana plasmática del espermatozoide en su parte supraacrosomal y la ZP2 como en erizo en la membrana acrosomal interna. Finalmente, miren el ángulo de entrada de llegada del espermatozoide una vez se pasa la zona pelúcida o membrana vitelina. En erizo es un ángulo recto. En el ratón el espermatozoide se acuesta y para la fusión de gametos no lo hará de frente sino de manera tangencial. Ahora que ya el espermatozoide ha atravesado la membrana vitelina, se encuentra en el espacio perivitelino y lo que procede es la fusión de los gametos. ¿Cómo ocurre? En vertebrados la membrana postacrosomal, esto es la que está ubicada por detrás de la membrana acrosomal interna, se fusionará con la del ovocito. En estas fotografías de microscopía electrónica de barrido podemos ver el espermatozoide ingresando a la célula huevo. Vimos que el espermatozoide debe atravesar la corona radiata en mamíferos euterios a través de las matrices extracelulares. Una vez se da el contacto, en 1, y la adhesión, en 2, por el reconocimiento de especie específico en la unión de los ligandos de la membrana plasmática y acrosomal interna del espermatozoide a la zona pelúcida, el azul, luego de la reacción acrosómica, el espermatozoide alcanza el espacio perivitelino, el gris. En C podemos ver la fusión de membranas que se da entre la membrana postacrosomal del espermatozoide y la membrana plasmática del ovocito. Miren la posición relativa del espermatozoide con respecto a la membrana del ovocito. Se dan cuenta que la membrana acrosomal interna no se fusiona con la membrana plasmática del ovocito. La fusión ocurre acá entre membranas plasmáticas de ambos gametos. Por eso el espermatozoide se acuesta sobre la célula huevo. El espermatozoide que llega primero al espacio perivitelino, espacio entre la zona pelúcida y la membrana plasmática de la célula huevo, puede entonces fusionar la membrana postacrosomal con la membrana plasmática del huevo. Esta fusión de membranas, varias proteínas de la membrana están implicadas. Colectivamente se nombran las proteínas del esperma responsables de esta fusión como fertilinas. La fertilina tiene un dominio disintegrina que actúa con proteínas de membrana del ovocito llamadas integrinas, que sirven como el receptor de la célula huevo. La unión entre disintegrinas en el esperma y las integrinas en la membrana plasmática del huevo es la responsable de la fusión entre gametos en mamíferos. Hay varios modelos, sin embargo, que explican esa fusión de membranas. En el modelo tradicional es la fertilina, como ya les mostré, unión integrina y disintegrina, que es la responsable entonces de la unión. En el modelo más reciente, un par de proteínas, la isomo 1 y la CD9, permiten esta fusión. Independientemente de las proteínas involucradas y el modelo que lo represente, ocurre la fusión de la misma manera. Miremos acá que las fertilinas en realidad son un complejo de proteínas de ambas membranas que se reconocen y permiten entonces la fusión de las dos membranas plasmáticas.
como las disintegrinas del espermatozoide para emparejarse con las integrinas de la membrana de la célula huevo, están en la membrana plasmática, el espermatozoide se une de forma tangencial. Miren, por favor, que acá aparece también la CD9, no aparece en este modelo la isomo 1. Lo importante entonces es que el segmento ecuatorial, la membrana postacrosomal de la cabeza del esperma, inicia la fusión con la membrana plasmática del ovocito. Luego de que ocurre la fusión de membranas, se inicia el ingreso del espermatozoide al ovoplasma. Una vez se da la fusión de las membranas plasmáticas, las microvellosidades del ovocito atrapan y envuelven el esperma, introduciéndolo por endocitosis. El espermatozoide es flagelado, el flagelo ingresa igualmente al ovoplasma, pero es degradado inmediatamente. Entonces, la fertilina del espermatozoide, disintegrina, se une a las integrinas del huevo y las microvellosidades de este rodean su cabeza y se interdigitan y lo introducen por completo. Veámoslo acá de nuevo en una foto de microscopía electrónica de transmisión. Lo negro es el núcleo hipercondensado del espermatozoide. Vean cómo el espermatozoide se acuesta sobre la membrana plasmática y en la membrana plasmática de la célula huevo emite microvellosidades que lo atrapan y lo interiorizan. Hay un proceso de endocitosis. Y nuevamente acá. Como han visto, una vez el espermatozoide ingresa al ovoplasma, el núcleo del espermatozoide pierde su membrana nuclear y empieza el proceso de descondensación de la cromatina y el recambio de protaminas por histonas, por factores especiales que ya están preformados en la célula huevo desde la previtelogénesis 1. Como vemos acá otra vez, una vez se da la fusión de las membranas plasmáticas de las dos gametos, ocurre una endocitosis de toda la célula espermática, incluyendo todo el flagelo. Una vez en el ovoplasma, la membrana nuclear es inmediatamente degradada y entonces la cromatina entra en contacto con el ambiente citoplasmático del ovocito. Acá hay factores de descondensación de la cromatina y de recambio de protaminas por histonas, para volver a tener la organización típica de la cromatina de cualquier otra célula. En erizo de mar la fusión es diferente de como hemos visto por la orientación del esperma. Las microvellosidades de la membrana plasmática del óvulo se extienden y engullen al espermatozoide formando un cono de fertilización. Acá se puede apreciar más fácilmente cómo se forma el cono de fertilización y cómo puede verse la entrada del espermatozoide, que es frontal. Para cualquiera de los dos modelos animales que hemos estado comparando, mamíferos y equinodermos, el contacto inicial de las dos membranas induce cambios inmediatos que liberan calcio del retículo endoplasmático rugoso o de las mitocondrias al citoplasma. Este calcio es fundamental para la fusión de las membranas. Esta fusión es a su vez también fundamental para enviar señales de activación para la célula huevo y la liberación de los gránulos corticales de la célula huevo. Este toque inicial de las dos células produce un mismo movimiento de iones que vimos en los anteriores eventos de la reacción acrosómica, un aumento de calcio intracelular y un eflujo de hidrogeniones. Estos cambios iónicos cambian transitoriamente el potencial de la membrana plasmática. Veamos, inmediatamente hay el contacto entre la membrana plasmática posacrosomal y la membrana plasmática del ovocito. Por ejemplo, en mamíferos se dispara una entrada masiva de iones sodio, lo cual ocasiona una despolarización transitoria de la membrana plasmática del huevo, evitando así la unión de más espermatozoides por una especie de choque eléctrico. Veamos acá en el ovocito de anfibios cómo se cambia de menos 70 milivoltios a más 20 con solo el contacto del esperma. Como consecuencia, ningún otro espermatozoide podrá acercarse a la membrana del ovocito. Esto se conoce como el primer bloqueo a la polispermia, que es mucho más marcado en especies de fertilización externa, pero siempre ocurre. Este bloqueo es transitorio. La célula huevo se asegura de no recibir más espermatozoides por el segundo bloqueo a la polispermia, que es ya permanente y deriva también de la activación de la célula huevo y ese movimiento iónico que produjo el primer bloqueo. Este segundo bloqueo a la polispermia se llama la reacción cortical. Veamos. Para tener claro cómo ocurre la reacción cortical o segundo bloqueo a la polispermia, hay que volver a las características de la célula huevo.
Este es un óvulo idealizado porque tiene tanto características de ovocito de mamífero como de óvulo, de erizo. No es lo importante. Acá lo que quiero resaltar y que vean es la periferia del ovoplasma bajo la membrana plasmática está completamente llena de gránulos. Estos son los gránulos corticales. Todos los huevos tienen gránulos corticales, ya sean ovocitos secundarios o ya sean óvulos. Estos son lisosomas especializados que se produjeron en el aparato de Golgi durante la previtelogénesis y que se ubican siempre por debajo de la membrana plasmática del ovocito, los gránulos corticales. Miren acá, por favor, qué ocurre con los gránulos corticales una vez el espermatozoide ha entrado a la célula huevo. Todos los gránulos corticales son exocitados y su contenido, enzimas hidrolíticas, son expulsados al espacio perivitelino. Para cuando ya ha salido el segundo cuerpo polar y tengo un cigoto, no quedan rastros de los gránulos corticales porque sus membranas se fusionaron con la plasmática del ovocito, liberando su contenido. Las enzimas hidrolíticas que liberaron dañan los receptores específicos de la zona pelúcida, impidiendo la adhesión de nuevos espermatozoides a la zona pelúcida. Esto es un bloqueo a que más espermatozoides atraviesen la zona pelúcida y así un bloqueo a la polispermia. Acá podemos ver cómo los gránulos corticales están por debajo de la membrana plasmática y cómo llegan las señales desde el punto de toque entre las membranas de los gametos, en este caso en erizo de mar. La llegada del espermatozoide a la membrana plasmática de la célula huevo provoca la exocitosis al espacio perivitelino del contenido de los gránulos corticales, que son enzimas hidrolíticas y moléculas hidrofílicas. Esto provoca una salida masiva de este material en todo el óvulo. Como resultado de la acción hidrolítica ocurre la degradación de las glicoproteínas receptoras de la membrana vitelina y así no más espermatozoides pueden ser reconocidos. También, y gracias a las moléculas hidrofílicas que provocan entrada de agua, hay la separación de la membrana vitelina de la membrana plasmática por degradación e hinchamiento. Por tanto, se forma lo que se conoce con el nombre de membrana de fertilización. Una onda de calcio desde el sitio de entrada del esperma permite la fusión de los gránulos corticales. Miremos acá cómo pueden detectar la onda de expansión del calcio intracelular desde el punto de entrada del espermatozoide a los 15 segundos hasta los 36 segundos cuando esa onda expansiva ha permitido que todos los gránulos corticales hayan exocitado su contenido al espacio perivitelino alrededor del huevo. Miremos acá cómo los gránulos corticales se encuentran bajo la membrana plasmática de la célula huevo y cómo con la llegada del primer espermatozoide y el contacto entre sus membranas acrosomal interna y plasmática del huevo, los gránulos que están en el punto de contacto comienzan a fusionarse con la membrana plasmática. Otra fusión de membranas para exocitar su contenido de enzimas hidrolíticas y la molécula hidrofílica acá en verde. Una vez en el sitio de exocitosis, vean por favor cómo cambia la membrana plasmática que ya no tiene microvellosidades y cómo la zona pelúcida ha cambiado porque se han degenerado los receptores de bindina. La molécula hidrofílica está por encima de la membrana plasmática del ovocito y atrae agua. Este nuevo conjunto, que antes era la membrana perivitelina y la membrana vitelina, ahora se llama la membrana de fertilización y como ven, ya ningún otro espermatozoide puede llegar al huevo. Veamos acá cómo podemos distinguir un ovocito o un óvulo no fertilizado de uno que ya pasó por la fertilización. En la izquierda es un óvulo no fertilizado de erizo. A la derecha ya hubo reacción cortical y ustedes pueden ver cómo la membrana vitelina se separa de la membrana plasmática y se llena de agua. Esta envoltura externa es lo que llamamos membrana de fertilización. Una vez se da la fusión de las membranas entre los gametos, el espermatozoide induce la rotación del huevo en relación con la zona pelúcida o la membrana vitelina y se puede ver si se moviera ese huevo cómo el embrión ahora que ya tiene el espermatozoide dentro puede moverse libremente dentro de la cámara que queda, que es la membrana de fertilización que queda por fuera. En mamíferos también hay reacción cortical, se llama reacción de zona, pero es exactamente lo mismo.
La liberación del contenido de los gránulos corticales endurece las proteínas de la zona pelúcida, desnaturalizando los receptores ZP2, ZP3. Miren por favor cómo es que se da la exocitosis de los gránulos corticales, liberando su contenido al espacio perivitelino y alterando la zona pelúcida para formar la membrana de fertilización. Entonces, una vez hubo la fusión de los gametos, la célula huevo tiene dos mecanismos que aseguran que no va a entrar otro espermatozoide. El primer bloqueo, que es muy transitorio, y el segundo bloqueo, la reacción cortical, es ya definitiva, porque desnaturaliza las glicoproteínas receptoras del espermatozoide y endurece la zona pelúcida. En animales que tienen micrópilo igualmente ocurre. Miren por favor acá la secuencia. El primer espermatozoide en tocar la membrana plasmática del ovocito, por debajo del corión, desencadenará un bloqueo rápido de baja intensidad y luego un bloqueo lento, reacción cortical, que produce un cambio en la conformación de la membrana vitelina y la formación de la membrana de fertilización, taponando así el micrópilo. Ningún otro espermatozoide puede ingresar entonces al ooplasma a través del micrópilo. Con el contacto sobre la membrana plasmática del huevo se incrementan todos los parámetros metabólicos del huevo, consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, etc. E inician procesos hacia la fusión de los pronúcleos masculino y femenino. La liberación de calcio del retículo endoplasmático rugoso o las mitocondrias es producida por el inositol 1,4,5-trifosfato, conocido como IP3, que se forma en el sitio de entrada del espermatozoide. Esto incrementa el pH que en conjunto con la liberación de calcio del bloqueo secundario activan el metabolismo del huevo y la síntesis de DNA y de proteínas. Así se reinicia la meiosis en vertebrados. Veamos cómo ocurre esta activación. La unión esperma y membrana plasmática de la célula huevo produce un influjo de sodio y el cambio del potencial de membrana, lo que desencadena el primer bloqueo a la polispermia. También estimula las quinasas, que permiten la activación del IP3 y la producción de diacilglicerol y la posterior salida de calcio. La activación del IP3 permite la liberación de calcio del retículo endoplasmático y las mitocondrias hacia el citosol. Como consecuencia, se activan vías metabólicas que permiten el reinicio de la meiosis II, la síntesis de membranas celulares, la exocitosis de los gránulos corticales y, por tanto, el bloqueo lento a la polispermia por la reacción cortical y la formación de la membrana de fertilización. Por otro lado, la activación de las quinasas permite el intercambio de sodio por protones, lo que incrementa el pH intracelular, lo que en conjunto con los iones calcio estimulan el reinicio de la síntesis de proteínas, replicación del DNA y todos los movimientos citoplasmáticos propios que llevarán a la fusión de los núcleos materno y paterno. Así que uno de los mayores efectos de todos estos cambios y el aumento del metabolismo del huevo está en que la meiosis II se continúa en los ovocitos de los vertebrados. En este momento, el núcleo del espermatozoide se recompone con su propia membrana nuclear. Ya está con la cromatina normal con nucleistonas. Y entonces se llama pronúcleo masculino, aquí en 2. Mientras tanto, se da la anafase 2 y una vez que termine la telofase 2, se obtiene el segundo cuerpo polar, aquí preformado en el número 4. En el número 5 pueden ver los cromosomas de lo que una vez se dé la citoquinesis será el óvulo, pero que ya tiene un pronúcleo masculino adentro. El flagelo es degradado completamente, es decir, incluyendo sus mitocondrias dentro del citoplasma del ovocito, y queda el espermatozoide solamente el pronúcleo masculino y uno de los centrioles, aquí en 3. Luego de que termina la telofase 2, quedan en la célula huevo los pronúcleos masculino y el femenino, acá marcados con 1 y 2 en la foto, porque se reconstituye la membrana nuclear del óvulo. En este momento está ocurriendo la replicación del material genético en cada pronúcleo. La salida del segundo cuerpo polar permite la formación del pronúcleo femenino, que se fusionará con el entrante pronúcleo masculino para reconstituir la diploidía. Se puede observar cómo simultáneamente se va formando el áster del primer uso mitótico de la primera división mitótica del embrión. El centriolo espermático es el que organiza los microtúbulos para la primera división celular del cigoto. Es decir, que en la herencia centriolar
sí hay un aporte masculino. Los dos pronúcleos se acercan progresivamente y fusionan parcialmente sus membranas nucleares. Una vez se han fusionado, se habla del núcleo del cigoto. En esta foto se ve y se etiquetan claramente los dos pronúcleos y cómo están los dos cuerpos polares. En este momento hay la mezcla del material genético del esperma y el óvulo e inmediatamente se pierde la membrana nuclear y los cromosomas ya bivalentes, porque ya hubo replicación, se enganchan al uso mitótico para iniciar ya la primera división mitótica del cigoto recién formado. En esta diapositiva se resume el proceso de fertilización. Algunos datos interesantes para agregar vienen ahora. En el humano, la fertilización se completa a las 24 horas de la ovulación. 400 a 600 millones de espermatozoides se eyaculan en la vagina durante la cópula. El esperma humano no dura más de 48 horas vivo en el oviducto. Solo 200 espermatozoides son capaces de llegar al infundíbulo. El resto degeneran y son fagocitados por el oviducto. Entonces es realmente una gran selección la que ocurre sobre los espermatozoides. Bueno, con esto completamos esta clase de fertilización. Continuaremos hablando de fertilización en la próxima. Muchas gracias.